María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radiocreyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m., hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amar y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la vida cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen María, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a la Virgen María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración que lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos del estudio bíblico son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior estábamos hablando de un capítulo muy importante en el Evangelio según San Juan, que es el capítulo 8 de Juan, que habla donde Jesús se proclama la luz del mundo. Pues el tema de la luz también está en conexión con la festividad de los tabernáculos, fiesta de luces, y es uno de los temas más característicos del pensamiento juanino. También lo pueden leer en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, Juan capítulo 9, Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan capítulo 2. Pero leamos Juan capítulo 12, donde dice: Jesús les dijo: todavía por un poco tiempo está la luz entre ustedes. Caminen mientras tienen la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas. Hermanos, Jesús se proclama abiertamente la luz del mundo, con perspectivas de universalismo absoluto,
Quien sigue a Jesús, esto es, quien cree en Él, posee la luz que comunica vida y se convierte en hijo de la luz y va por el camino seguro que es Él mismo. Jesús nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, en Juan capítulo 14. Hermanos, Jesús se había presentado como dador de agua de vida en Juan capítulo 4 y Juan capítulo 7, y como el pan de la vida en Juan capítulo 6. Ahora se manifiesta como la luz de la vida eterna, el revelador por excelencia de las cosas de Dios, como el que ilumina las mentes de todos los hombres con la verdad. La metáfora de la luz revelación tiene sus raíces en los escritos de sabiduría. Leamos. El reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de la actividad de Dios e imagen de su bondad, como está en Sabiduría, capítulo 7. La presentación dualista de oposición entre la luz y la tiniebla se encuentra también en los escritos de Qumran. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino, deseando indicar a la comunidad cristiana 5 momentos significativos, misterios luminosos de esta fase de la vida de Cristo. Pienso que se puede señalar su bautismo en el Jordán, su autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión, su transfiguración, la institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. Cada uno de estos misterios revela el reino ya presente en la persona misma del Señor Jesús. Misterio de luz es ante todo el bautismo en el Jordán. En él, mientras Cristo, como inocente que se hace pecado por nosotros. Pero vayamos a 1 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Leamos. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a ser justicia de Dios en él. Hermanos, las palabras del apóstol Pablo descubren una paradoja divina. En Jesús jamás hubo pecado. Léalo en Juan capítulo 8, Hebreos capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 2. Pero Dios lo hizo pecado. Dios ha como identificado el pecado con Cristo, haciendo pesar sobre él el castigo inherente al pecado, para librarnos de él. Leamos. Pues lo que es imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Hermanos, Dios, al enviar al mundo a su Hijo, y al hacerlo nacer de mujer, como está anunciado en Gálatas capítulo 4, lo hizo solidario de una humanidad pecadora. Quiso que tomara sobre sí los pecados del mundo al cual pertenecía y que sufriera en consecuencia la maldición de muerte inherente
a los mismos. Leamos. Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 3. Sigamos leyendo la escritura. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados, como está en Primera de Pedro, capítulo 2. Hermanos, la afirmación audaz del apóstol Pablo, cuando dice, por nosotros pecado lo hizo, puede también interpretarse a la luz del sacrificio víctima por el pecado, de que trata todo el capítulo de Levíticos capítulo 4 y todo el capítulo de Levíticos capítulo 16. El Padre hizo a Cristo víctima por el pecado. Una vez que Jesús sufrió el castigo por el pecado de los hombres, estos quedaron convertidos en justicia de Dios en Él. Gracias a nuestra unión con Cristo y a nuestra participación en su muerte y resurrección, somos hechos justos. Hermanos, la justicia divina, en virtud de la cual Dios ama con misericordia y cumple sus promesas de salvación, es como su definición característica. Leamos. Así dice Yahvé: velen por la equidad y practiquen la justicia, que mi salvación está por llegar y mi justicia por manifestarse, como lo dijo el profeta Isaías en su capítulo 56. Pues bien, hermano que me escuchas, esa justicia divina desciende como gracia sobre los creyentes y de pecadores son trocados en hombres justos. Leamos. Y ser hallado en él, no con la justicia mía, la que viene de la ley, sino la que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, como está en Filipenses capítulo 3. Pues estamos diciendo de que el Señor, el Dios Padre, hace a nuestro Señor Jesucristo, lo hace pecado por nosotros. Pues fíjese, cuando Jesús entra en el agua del río Jordán, el cielo se abre y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto. Está en Mateo capítulo 3. Y el Espíritu Santo desciende sobre él para investirlo de la misión que le espera. Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná, que está en Juan capítulo 2, cuando Cristo, transformando el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de la Virgen María, que por cierto es la primera creyente. Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del reino de Dios e invita a la conversión en Marcos capítulo 1. Pero perdonando los pecados de quien se acerca a él con humilde fe, como está en Marcos capítulo 2, Lucas capítulo 7, iniciando así el ministerio de misericordia que él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo.
especialmente a través del sacramento de la reconciliación, confiado a la Iglesia Católica. Misterio de luz, por excelencia, es la transfiguración, que, según la tradición, tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles, extasiados para que lo escuchen, como está en Lucas capítulo 9, y se dispongan a vivir con Él el momento doloroso de la pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento en su cuerpo, con su cuerpo y su sangre, bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad hasta el extremo, y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. Pero vayamos a Juan capítulo 13, versículos 1 al 17, donde habla del lavatorio de los pies. Y también aquí se presenta una cosa muy interesante. Dentro del cuadro de la última cena, como una acción simbólica, el evangelista Juan precisa la fecha. Era la víspera de la Pascua. Por lo tanto, era el 14 del mes de Nisan, según el calendario judío. Jesús, con su ciencia sobrenatural, lo sabe todo. Sabe que finalmente su hora ha llegado, la de su muerte, la de su glorificación, la de su paso de este mundo al Padre. Jesús ha amado a los suyos. Los suyos son aquellos que el Padre le ha dado, según Juan capítulo 17, que siendo propiedad del Padre, se han convertido en propiedad del Hijo. Son aquellos a quienes Jesús eligió del mundo, para que, dejando de ser del mundo, se conviertan en su pertenencia, como lo dice Juan capítulo 15. Ahora, hermano que me escuchas, al pasar Jesús a su Padre, deja a los suyos en el mundo, pero sin que estos sean del mundo. Los suyos han sido objeto del amor de Jesús. Siempre los ha amado y ahora los amará hasta el fin. Este adverbio denota no solamente la fidelidad del amor de Jesús, sino el grado hasta el extremo. Y quiere decir que cuanto va a seguir la pasión y la muerte de Jesús, será la expresión de su supremo amor. Este primer versículo aparece como la introducción no solo al lavatorio de los pies, sino a todo el libro de la exaltación y de la glorificación. Hermanos, el apóstol Juan no habla de cena pascual, solo alude a una cena. Tampoco precisa momento alguno. Es de notar que el sustantivo cena, en 1 Corintios capítulo 11, designa la cena del Señor.
El diablo ha metido ya en el corazón de Judas la determinación de traicionar a su maestro. Judas está bajo el poder de Satanás. Que el Señor lo reprenda donde esté. Esta alusión al diablo es importante. Significa que en el fondo y en la raíz de cuando va a seguir estará la acción de Satanás. Judas y los que crucifiquen a Jesús no serán sino instrumentos de un poder invisible. Hermanos, el momento es trascendental. El evangelista se complace en insistir en el conocimiento sobrenatural que Jesús tiene en Juan capítulo 6, Juan capítulo 13, Juan capítulo 18, Juan capítulo 19. El Señor Jesús se muestra muy dueño de sí mismo y es quien domina los acontecimientos. Sabe que el Padre le ha dado todo en sus manos. Jesús podría hacer, por lo tanto, lo que quisiera. Su libertad es absoluta. El tener todo en las manos es consecuencia del amor que el Padre le profesa. Leamos. El Padre ama al Hijo y le ha dado todo en su mano, como está en Juan capítulo 3. Y sabe que salió de Dios y a Dios va. Hermanos, este ir a Dios es pasar de este mundo al Padre. La palabra este mundo es una expresión semita que indica esta edad, esta situación. En el caso del Señor Jesús, ese paso al Padre es volver al estado y a la situación de donde había salido, como lo dice Juan capítulo 16. Hermanos, estos versículos sintetizan el movimiento del verbo hecho carne. Salió del Padre y vino al mundo. Ahora deja al mundo y regresa al Padre. Pero este regreso al Padre es un paso por su pasión y su muerte en la cruz. Nótese la coincidencia providencial. La Pascua judía conmemoraba el paso del Señor y ahora en esta Pascua es Jesús quien pasa al Padre. Hermanos, el Evangelio de Juan, antes de narrar el lavatorio de los pies, ha labrado una solemne introducción que consta de los siguientes elementos. Primero, nos presenta una cena, que será la cena del Señor. Segundo, las potencias infernales entran activamente en juego. Tercero, Jesús lo sabe todo. Sabe que su Padre ha puesto todo en sus manos. Sabe que salió de Dios y que ahora, pasando por la muerte, regresa a Él. Pues bien, hermano que me escuchas, teniendo todo esto en cuenta, Jesús va a realizar un signo que será una acción profundamente simbólica. Al ceñirse una toalla y lavar los pies de los amos, era deber de los esclavos, como está descrito en 1 Samuel, capítulo 25. Pero, según la tradición rabínica, un esclavo judío no estaba obligado
a prestar ese servicio a su Señor. Así pues, en el caso de Jesús, su acción denota un abajamiento inaudito. Simón Pedro percibe el abajamiento, que significa la acción de Jesús al querer lavarle los pies, hacerla de esclavo suyo, y no lo permite. El apóstol Pedro comprende ciertamente que aquel abajamiento es un acto de humildad extrema y por eso se resiste. Si a pesar de esto Jesús afirma que Simón no comprende, ahora lo que él hace es que su acción supera los horizontes de la humildad y del servicio y encierra un significado oculto más profundo. Hermanos, el lavarle los pies, pues, un signo, un semáforo. Pedro ha juzgado solo según la apariencia, según el sentido llano y sencillo de aquella acción de esclavo, pero más tarde podrá comprender el simbolismo de ese acto del Señor Jesús. Hermanos, el texto es más expresivo. Literalmente dice: Pedro, comprenderás después de estas cosas, le dice el Señor Jesús a Pedro. Esto es, no tras unos instantes, sino cuando se hayan realizado los acontecimientos que se avecinan, la pasión y la resurrección, y sean contemplados a la luz del Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 16. Entonces Pedro todavía aquí permanece en el nivel en que estaba, sin elevarse al plano del Señor Jesús. Así habían reaccionado también Nicodemo en Juan capítulo 3 y la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Por eso insiste cuando Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. Hermanos, Jesús descubre entonces, en parte al menos, los efectos de su acción simbólica. Es la cumbre doctrinal del diálogo. Jesús le dice a Pedro: si no te lavo, no tienes parte conmigo. El apóstol Pedro debe aceptar el misterioso acto de humildad de Jesús, so pena de no tener parte con él. Hermanos, tener parte es participar de la sociedad y de los beneficios del Maestro. Nótense que la frase de Jesús es amplia. Jesús le dice a Pedro: si no te lavo, sin referirse solo a los pies. Jesús debe lavar a sus discípulos, o debe lavar en este caso a su discípulo, que es Pedro. El discípulo debe dejarse lavar por Jesús. Simón Pedro, ante la perspectiva de verse excluido de la comunión de su Maestro, reacciona impetuosamente y dice: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Hermanos, el apóstol Pedro permanece en el plano material y quiere asegurarse una buena parte en los beneficios de Jesús. Jesús responde aludiendo nuevamente al misterioso tema: ser bañado, lavarse, estar limpio. Pero introduce de inmediato otra idea diferente, una alusión al traidor
la adición solo, sino los pies, se explica por la costumbre de lavar los pies a los huéspedes y del simple hecho de que los pies fácilmente se ensucian con el polvo del camino. Pero veamos el sentido de la palabra de Jesús. Hermanos, es difícil determinar el sentido de esta palabra oscura. Jesús comprende que Pedro desea estar lo más limpio posible para poder tener una buena parte con él. Pero no se trata de ser purificado. Por eso Jesús comenta que el que está bañado no tiene necesidad de lavarse, pues está limpio. Y agrega, y vosotros estáis limpios. En efecto, hermano que me escuchas, el apóstol Pedro y sus compañeros no necesitan lavarse, pues están totalmente limpios. Siendo así, la acción que Jesús está realizando, aun cuando por su naturaleza se ordena a purificar, es aquí una acción que lleva otro simbolismo oculto. Pero, ¿qué es lo que ha purificado a los discípulos? En virtud de que están puros y limpios. El evangelista Juan no lo dice aquí. Más adelante, en Juan capítulo 15, Jesús dirá, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Sí, hermano que me escuchas, la palabra del Señor Jesús los ha purificado. Y Jesús es la palabra de Dios. El contacto que los discípulos han tenido con Él los ha purificado a fondo. Mas Jesús agrega, aunque no todos. Y el evangelista Juan comenta que dijo eso porque sabía quién lo iba a entregar. Este conocimiento del traidor, Jesús lo había manifestado ya con ocasión del discurso sobre el pan de vida en Juan capítulo 6. Judas había recibido las palabras de Jesús. Debería, por lo tanto, estar limpio. Mas la pureza en él, incompatible con su determinación de entregar a su maestro. Es que para estar puro no basta el simple contacto con lo divino. Se requiere además la disposición adecuada y la aceptación personal de todos nosotros. Pero, ¿cuál es el simbolismo de la acción de Jesús? Hermanos, para descubrir el simbolismo del lavatorio de los pies, se requiere tener presente, primero, la naturaleza de esa acción. Es un acto de abajamiento a la condición de esclavo. Segundo, este acto de Jesús es indispensable para que Simón Pedro tenga parte con él. Tercero, según la introducción a este relato, Jesús está por pasar de este mundo a su Padre mediante su exaltación en la cruz. Por lo tanto, hermano que me escuchas, el lavatorio de los pies es una acción que quiere simbolizar el abajamiento de Jesús en un servicio de esclavo, en virtud del cual Pedro y sus discípulos podrán tener
parte con Él, lo cual en el lenguaje del Evangelio es poder estar donde estará Jesús, o sea, en el Padre, como lo describe Juan capítulo 12. En otras palabras, hermano que me escuchas, el lavatorio es una acción que simboliza el abajamiento supremo del Hijo de Dios, que, ofreciendo un servicio, da su vida en favor de sus discípulos. Es la entrega absoluta de la propia vida hasta la muerte. En otros términos, así como el pan y el vino de la última cena en los evangelios sinópticos son la donación anticipada del cuerpo y sangre de Jesús, así también el lavatorio es una acción simbólica en el mismo sentido. Jesús se da a sus discípulos, les ofrece un servicio que los purifica y así pueden tener parte con Él. Esta idea se refuerza, primero, por la alusión explícita al traidor que lo iba a entregar. Sí, por una parte, esta alusión ensombrece el ambiente, por otra, sirve de orientación para la interpretación teológica del lavatorio de los pies. Segundo, por el vocabulario empleado por el evangelista Juan, el manto o los vestidos son símbolos de la persona. Y de estos vestidos, dice el evangelista, que Jesús los pone a un lado y luego los toma. Como había dicho, que el Padre ama a Jesús porque pone su vida para tomarla de nuevo en Juan capítulo 10. Además, hermano que me escuchas, Él se ciñe con un lienzo, se ata voluntariamente como quien es llevado a la muerte. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras, en Juan capítulo 21. ¿Es el lavatorio de los pies un símbolo del bautismo? Hermanos, responder afirmativamente y nada más sería reducir la riqueza del simbolismo que tiene el agua. En el cuarto evangelio, el agua en San Juan aparece en conexión con un nuevo nacimiento y con la donación de la vida eterna, como está en Juan capítulo 4. Símbolo del Espíritu Santo, como está en Juan capítulo 7. Es don de luz en Juan capítulo 19. Simboliza el Espíritu Santo que brota del costado de Jesús una vez consumada su obra. Pero aquí, en el capítulo 13, está ligada el acto de humildad de Jesús, en virtud del cual se entrega para que sus discípulos puedan tener parte con Él en la perspectiva sacramental del Evangelio. Este bien pudo también tener en su mente la idea del bautismo al escribir: el que está bañado no tiene necesidad de lavarse, pues está todo limpio. Hermanos, Jesús supone que sus discípulos comprenden lo que Él ha hecho. Ellos lo reconocen como el Maestro y el Señor. Y Jesús acepta esos títulos, pues corresponden a la realidad.
Era costumbre entre los judíos no llamar por sus nombres propios a los rabís, sino dirigirse a ellos con los títulos de maestro o señor. Sí, pues el maestro se ha bajado con increíble humildad a prestar un servicio a sus discípulos, ellos también deberán prestárselo mutuamente. Hermanos, este acto de servicio humilde es un preludio al precepto del amor que está en Juan capítulo 15. El segundo significado del lavatorio de los pies: no destruye el primero, ni lo corrige. El evangelista utiliza otra fuente para completar la doctrina que pretende inculcar. Así se explica él. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Del verso capítulo 12, que se opone al tú no lo entiendes ahora, del verso capítulo 7. Perdón, del verso número 7. Y estaba hablando, por supuesto, del verso número 2 anteriormente. En el primer cuadro, el discípulo tiene que aceptar al servicio del maestro. En el segundo, el discípulo debe dispensar a su compañero el mismo servicio. De aquí puede deducirse la naturaleza de la autoridad en el cristianismo. La autoridad en la iglesia de Jesús, por legítima que sea, debe ejercerse con espíritu de servicio humilde y de oración personal. Los discípulos de Jesús deben imitar la conducta de su Señor y Maestro. Hermanos, el lavatorio de los pies es un ejemplo concreto que se debe seguir. Y no basta saber esto, hay que convertirlo en realidad. Eso será fuente de bienaventuranza. Excepto en el de Caná, en estos misterios, la presencia de María queda en el trasfondo. Los evangelios apenas insinúan su eventual presencia en algún que otro momento de la predicación de Jesús, como está en Marcos capítulo 3, Juan capítulo 2. Y nada dicen sobre su presencia en el cenáculo, en el momento de la institución de la Eucaristía. Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña todo el camino de Cristo. La revelación que en el bautismo del Jordán proviene directamente del Padre y que ha resonado en el Bautista, aparece también en labios de María en Caná y se convierte en una gran invitación materna dirigida a la iglesia de todos los tiempos. Cuando la Virgen María dice: haced lo que Él os diga, en Juan capítulo 2. Hermanos, es una exhortación que introduce muy bien las palabras y los signos de Cristo durante su vida pública, siendo como el telón de fondo mariano de todos los misterios de luz. Los evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. La vida cristiana, especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Vía Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la pasión, intuyendo que son el culmen de la revelación del amor y la fuente de nuestra salvación. Hermanos,
El rosario escoge algún momento de la pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentirá inclinada a rebelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: no se haga mi voluntad, sino la tuya, como está en Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46, donde las Sagradas Escrituras nos hablan de 3 noches altísimas. La primera fue aquella en la cual Dios desde el caos creó el mundo y luego se alejó de él. Al volver el mundo a las tinieblas, La segunda fue cuando Dios luchó con Jacob y creó el nuevo pueblo y le dio el nombre de Israel. La tercera es esta, cuando Jesús, el verdadero Israel, lucha con Dios y hace resonar en la oscuridad el verdadero nombre de Dios, Abba, Padre. Esta es la noche última y definitiva de la historia. Ya las distancias extremas del universo son iluminadas por el nombre. En la transfiguración del monte Tabor, el Padre llamó a Jesús Hijo. En la desfiguración del huerto de Getsemaní, el Hijo lo llama Padre. Hermanos, allí la humanidad dejó transparentar la belleza de la divinidad. Aquí la divinidad reviste el horror de nuestra deshumanidad. Jesús afronta la muerte en todo su dramatismo, tal como cada uno de nosotros lo experimenta después del pecado. Es el final de la vida, el abandono de todos los bienes y del mismo Dios. Eso es particularmente trágico para Él, porque es el Hijo cuando carga sobre sí el pecado de todos nosotros, que es el abandono del Padre. Hermanos, Él vive el anonadamiento. Es un mal inconcebible, infinito. Realmente Dios se pierde por nosotros, pero precisamente de ese modo se revela como el amor. En la agonía del huerto de Getsemaní, vemos que nuestro mal toca el corazón del mismo Dios y nos muestra su esencia. ¿Cuál debe ser el amor del Padre hacia nosotros? Si por nosotros entregó a su Hijo. Hermanos, los otros evangelios sinópticos evidencian la tristeza y la angustia mortal de Jesús ante la perspectiva de la cruz. Es la hora del encuentro definitivo con el mal, el abandono de Dios. Leamos: retiras tu rostro y ya estoy conturbado, como lo está en el Salmo número 30. En el Evangelio de Lucas, el pasaje tiene un acento diferente
incluso en la invitación a los discípulos a orar para no caer en la tentación. Habla 3 veces de la oración de Jesús. Luego aparece 5 veces el motivo dominante, la oración, de la cual Jesús da ejemplo. Es la fuerza para vivir la muerte, incluso violenta, como señal de obediencia al Padre en la vida. Así, precisamente, en la que es el estipendio del pecado, como está en Romanos capítulo 6. Se nos concede la victoria sobre el pecado y sobre la misma muerte. El centro en los 3 evangelios sinópticos es la lucha por pasar de la mía a tu voluntad. Es la verdadera curación del mal originario del hombre. El regreso de Adán a su relación filial con el Padre. Jesús, que se hizo pecado por nosotros, como está en 2 Corintios capítulo 5, vive en primera persona el miedo del pecador, entregarse a Dios, la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní, ante la cual los discípulos se obstinan en cerrar los ojos, quedó impresa en la memoria de ellos como el grande misterio de la revelación del Hijo. Hermanos, una vez más, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a terminar este segmento con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega Dios por nosotros. Aleluya, aleluya.
María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va.